Cuando pensamos en los grandes duelos de tanques de la Segunda Guerra Mundial, nuestra mente viaja a las estepas rusas en Kursk, a los desiertos del norte de África. Rara vez pensamos en la selva. Pero el Imperio de Japón construyó la fuerza blindada más grande de Asia. ¿El problema? Su doctrina militar estaba diseñada para una guerra muy diferente a la que terminaron luchando contra los aliados. Para entender a los tanques japoneses, primero debemos entender su doctrina. A diferencia de Alemania o la Unión Soviética, Japón no planeaba grandes batallas de tanque contra tanque. Su geografía, llena de islas, selvas densas y montañas, sumada a la falta de infraestructura y puentes sólidos en China, dictó sus necesidades. Japón dividió sus blindados en 4 ramas principales, cada una con una misión determinada. Tanques ligeros y tanquetas eran la punta de lanza. Su trabajo era el reconocimiento, la movilidad extrema en terrenos donde otros tanques no podían pasar y el asalto rápido. Tanques medios, su rol exclusivo era el apoyo a la infantería. Debían destruir fortificaciones y nidos de ametralladoras, no cazar otros blindados. Tanques anfibios, operados por la Marina Imperial, no por el ejército. Diseñados para asaltos desde el mar en la estrategia de saltos de isla en isla en el Pacífico. Tanques pesados, proyectos envueltos en el máximo secreto, diseñados casi exclusivamente para la guerra estática o para romper líneas ultrafortificadas frente a un posible choque contra los soviéticos en Manchuria. Pero, ¿cómo evolucionó esta fuerza blindada? Empecemos por los más pequeños de la familia. Veamos sus principales características en una tabla. A principios de los años 30, Japón estaba inmerso en la conquista de Manchuria y China. Las enormes distancias exigían velocidad. Así, nació en 1932 el Kosa. Oficialmente, ni siquiera lo llamaron tanque, sino automóvil blindado pesado. Para eludir las disputas burocráticas con la rama de infantería, ya que fue diseñado para la caballería. Su mayor innovación, su increíble velocidad para la época, 40 km por hora. Estaba armado con una ametralladora pesada de 13,2 milímetros y otra de 6,5 milímetros. Cumplía a la perfección su necesidad en el frente: perseguir escaramuzadores chinos y realizar patrullajes rápidos. Participó activamente en la invasión de Manchuria. Pros: era rapidísimo y excelente contra tropas de a pie. Contras: su blindaje máximo de 12 milímetros era de papel. Hasta las balas de rifle perforantes lo atravesaban. Y su suspensión inicial era tan mala que las orugas se salían al girar rápido. Lo temían los enemigos, los soldados chinos mal equipados, sí, pero no llegó a enfrentarse a los americanos. Para cuando estalló la guerra en el Pacífico, ya era una reliquia. Para solucionar los problemas del Kosa y abaratar costes, Japón introdujo en 1934 la tanqueta Teke. Era tan pequeño que cabía en la cama de un camión comercial. Su misión era remolcar suministros en el barro de China y dar apoyo cercano con su ametralladora. Participó en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Halkingol, contra los soviéticos, y en las invasiones de Malasia y Birmania. Pros: extremadamente barato de producir. Casi invisible en la selva, y podía cruzar cualquier puente de bambú. Contras: solo 2 tripulantes, sin cañón, y un blindaje que una ametralladora pesada americana podía destrozar. Cuando los generales aliados los vieron por primera vez en las selvas de Malasia, se sorprendieron de que Japón hubiera logrado meter blindados allí, pero en combate directo, los consideraron poco más que latas de sardinas. Y así llegamos al verdadero protagonista ligero, el tipo 95 Yago. Creado en 1935, este sí era un tanque ligero hecho y derecho. Nació porque el ejército se dio cuenta de que las tanquetas no podían seguir el ritmo de la infantería motorizada ni destruir búnkeres pequeños. Equipado con un cañón de 37 milímetros y alcanzando los 45 km por hora, el Yago fue el tanque ligero más exitoso de Japón. Participó en absolutamente todas las campañas: China, el asalto a Filipinas, Malasia y cada atolón del Pacífico. ¿Cuál fue su desempeño? Brillante en el 41, pero suicida en el 44. En Malasia, los británicos pensaban que la selva era intransitable para los tanques. El Yago demostró lo contrario, liderando una blitzkrieg en bicicleta que tomó Singapur y aterrorizó a los defensores aliados. En ese momento, los aliados sí le tenían un profundo respeto. Por su extraordinaria movilidad, motor diésel muy fiable y un cañón decente para su época. Contras: su blindaje seguía siendo paupérrimo. A medida que la guerra avanzaba, los generales americanos pasaron del respeto al desdén. Los infantes de Marina de Estados Unidos descubrieron que podían perforar un Yago con ametralladoras calibre 50 o bazucas sin esfuerzo. A pesar de los intentos de Japón por actualizar su línea ligera con modelos como el Kenny o el Kenu, la industria japonesa no daba abasto. Si los ligeros abrían el camino, los medios debían asegurar la victoria. El primer paso de Japón fue el Go. Entró en servicio en 1929. Nació de la pura necesidad de dar cobertura a la infantería en el asedio de ciudades chinas. Llevaba un cañón corto de 57 milímetros, perfecto para disparar alto explosivo contra trincheras. Pros:
Era muy fiable en sus primeros años y su cañón era letal contra infantería. Contras. Su velocidad máxima era una pena. 25 kilómetros por hora. Era tan lento que en China, la infantería a pie a menudo lo dejaba atrás. Debido a esto, tuvo que ser reemplazado. Y su reemplazo fue la columna vertebral del imperio, el Chi-Ya. Aprobado en 1937, solucionaba el problema de la velocidad alcanzando los 38 kilómetros por hora. Inicialmente llevaba el mismo cañón corto de 57 milímetros, ideal para su rol de apoyo a la infantería. Pero en 1939, en la batalla de Kharkov Gol, los soviéticos masacraron a los Chi-Ja con sus cañones antitanque de alta velocidad. Japón entendió el mensaje y creó el Chi-Ha Shinchoto, o nueva torreta, equipándolo con un cañón de 47 milímetros de alta velocidad. Luchó en Filipinas, Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa. Pros: buena suspensión. Además, el cañón de 47 milímetros por fin podía penetrar tanques ligeros aliados, como el M3 Stuart. Contras: el blindaje estaba remachado. Si un proyectil no penetraba, el impacto hacía que los remaches salieran volando hacia el interior como metralla mortal para tripulación. ¿Lo apreciaban los aliados? Los tanquistas americanos en sus M4 Sherman. No. El cañón de 47 milímetros apenas podía arañar la pintura frontal de un Sherman. Los japoneses tuvieron que enterrar los Chi-Ya en la arena de Iwo Jima usándolos como búnkeres fijos, una táctica que los americanos sí llegaron a odiar y temer profundamente. Acorralados, los japoneses intentaron igualar al Sherman desarrollando apresuradamente el Chinook con un cañón de 75 milímetros y el muy avanzado Chito. Ambos tenían el tamaño y la potencia para batirse en duelo con un Sherman. Sin embargo, llegaron demasiado tarde y los pocos modelos construidos se guardaron en Japón para una invasión final que nunca ocurrió. Pero si hubo una rama donde la ingeniería japonesa realmente brilló por su originalidad, fue en los tanques anfibios. El pionero fue el Kami, introducido en el 42. Su origen es fascinante. Los ingenieros tomaron los componentes del tanque ligero AGO y los rodearon de un diseño náutico. Su mayor innovación: los pontones desmontables. Tenía una sección de proa y otra de popa, que le daban la apariencia de un barco. Una vez que el Kami tocaba tierra firme, la tripulación accionaba un volante interno que soltaba los pontones, dejando al descubierto un tanque ligero listo para la acción. Pros: era increíblemente versátil. Podía navegar en aguas agitadas y fue de los pocos tanques japoneses con un sistema de radio y teléfono interno avanzado. Contras: el proceso de montaje de los pontones era lento y, una vez en tierra, su blindaje de apenas 12 milímetros lo hacía presa fácil. Participó en Saipan y Leyte. Los americanos quedaron desconcertados al ver barcos disparando cañones de 37 milímetros que de repente se convertían en tanques, pero una vez pasada la sorpresa, los destruían con facilidad. Buscando más potencia, evolucionaron hacia el Kashi. Si el Kami era el hijo del tanque ligero, el Kachi era el hijo del tanque medio Chige. Era mucho más grande, con un blindaje frontal de 50 milímetros y una tripulación de 7 personas. Su objetivo era proporcionar un puñetazo mucho más fuerte en el momento del desembarco para capturar puertos antes de que el enemigo pudiera reaccionar. A diferencia de su antecesor, el Kachi casi no vio combate exterior. La mayoría fueron retenidos en las islas japonesas para la defensa final. Pros: su capacidad de ser lanzado desde submarinos en inmersión, una táctica que habría sido una pesadilla para los centinelas americanos. Contra: era un vehículo extremadamente complejo y caro de fabricar en un momento donde Japón ya no tenía acero. Toku: este era el monstruo de los anfibios, basado en el chasis del tanque medio pesado Chi-Ri. Estaba armado con un cañón de 47 milímetros en la torreta y, sorprendentemente, un cañón de 25 milímetros en el casco. Fue diseñado para ser el tanque definitivo de asalto costero, capaz de enfrentarse cara a cara con otros blindados mientras aún estaba en el agua. Solo se construyó un prototipo antes del fin de la guerra. Finalmente llegamos a la gran ironía del ejército japonés: los tanques pesados. En un imperio que basaba su victoria en tanques ligeros y medios, existió un proyecto titánico y secreto: el tanque superpesado OAI. Después de la humillación contra los soviéticos en el 39, el ejército encargó una fortaleza móvil para defender Manchuria. El OAI iba a pesar asombrosas 120 toneladas. Protegido por 150 milímetros de acero y armado con un enorme cañón naval de 150 milímetros, flanqueado por torretas secundarias más pequeñas. Este monstruo representaba el sueño de un blindaje impenetrable. Sobre el papel, habría destruido cualquier tanque aliado o soviético con un solo disparo frontal. Contras: la realidad física y geográfica de Japón. Nunca combatió. Solo se construyó un prototipo, o al menos partes de él, en el 43. Cuando se probó su suspensión en un campo militar, la inmensa bestia se hundió en la tierra blanda, destrozando sus propias orugas y chasis. El proyecto fue cancelado. La infraestructura de puentes y carreteras del este de Asia jamás habría soportado el paso de esta máquina. Por último tenemos el Chi-Ri. Aunque oficialmente estaba clasificado como el último de sus tanques medios,
Sus casi 37 toneladas lo convertían en el tanque más masivo y avanzado que Japón logró ensamblar. Su origen es pura necesidad de supervivencia. Fue diseñado a finales de la guerra. No para conquistar la selva, sino para defender las playas de Japón de la inminente invasión estadounidense. Sus características innovadoras fueron espectaculares para los estándares japoneses. Su arma principal era un enorme cañón de 75 milímetros que incluía un sistema de carga asistida, una rareza en la Segunda Guerra Mundial que le habría dado una cadencia de fuego aterradora. Además, en un giro de diseño casi anticuado, similar al M3 Lee americano, llevaba un segundo cañón de 37 milímetros montado en el chasis para lidiar con infantería y vehículos ligeros sin tener que girar la torreta principal. Pros. Su potencia de fuego por fin igualaba a la de los aliados. Con ese cañón de 75 milímetros, habría podido destruir a un M4 Sherman a distancias normales de combate. Contras. Era increíblemente complejo para una industria japonesa que estaba siendo bombardeada día y noche. Y su blindaje frontal máximo de 75 milímetros seguía siendo insuficiente para proteger su gigantesca silueta. Al final, el Chirri nunca vio combate. Solo se construyó un prototipo incompleto que los americanos encontraron y capturaron al final de la guerra. La historia de los tanques japoneses es la historia de una doctrina que se quedó congelada en el tiempo. Sus tanques ligeros como el Ago y los asombrosos anfibios Kami demostraron una tremenda genialidad táctica y brillantez en ingeniería para la guerra en la selva y el mar durante el 41. Pero a medida que el poderío industrial aliado trajo a la jungla gigantes de acero como el Sherman, la insistencia japonesa en tanques ligeros para apoyo de infantería se convirtió en su sentencia de muerte. Una fuerza blindada diseñada para dominar Asia en los años 30, trágicamente obsoleta para defender un imperio en el 45.